Les quiero agradecer mucho que en el comienzo de este verano tan caluroso y con cierto bochorno hayan querido acompañarnos en este desayuno que, como ven, pues ha suscitado mucho interés y mucha curiosidad. No me extraña, porque tanto la ponente como su presentador merecen la pena. Quiero saludar a la ministra de Sanidad, a su secretario de Estado, a la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, al presidente de Renfe y a mi presidenta honorífica, que siempre lo tiene todo a punto. Muchas gracias a todos ustedes, señoras y señores, y les dejo con el ministro, que hará la presentación de nuestra invitada, a la cual reitero mi agradecimiento por haber querido compartir con nosotros este momento. Una única observación: tienen en la mesa, como habrán podido comprobar, unas tarjetitas en las que pueden plantear las preguntas que deseen. Si así lo hacen, les rogaría que lo hagan con letra legible, porque a veces he tenido problemas para traducir. Adelante, ministro. Muchas gracias, muy buenos días. Efectivamente, bochorno en Madrid es una buena descripción de los tiempos en los que vivimos y por eso es realmente un orgullo poder hacer una pausa para dedicarnos a otra cosa. Y quiero empezar, por supuesto, disculpándome por el retraso. La razón por la que estamos arrancando tarde es responsabilidad mía. Si les sirve de consuelo, he quedado todavía peor en el sitio del que vengo. Así que me disculpo, lo siento, espero que hayan tenido buena conversación. Mientras tanto, dicta la etiqueta en estas ocasiones comenzar diciendo que es un honor presentar a la interviniente, pero precisamente porque vivimos tiempos de bochorno, esta vez es sincero y es real. Y lo es porque el honor no es, no es una cuestión individual. Estoy presentando hoy a una persona honrada, a una servidora pública honrada. Y esto no es una virtud subjetiva. La honradez no es la ausencia de mentira o de engaño. La honradez ni siquiera es tener unos principios y unos valores. La honradez, en el ámbito público, refiere a un vínculo, a un compromiso con el mandato que se recibe en las urnas, pero no solo, porque afecta a todas las instancias de la vida pública y de la vida política. Y la honradez, en última instancia, quiere decir hacer lo que se dice. Es mantener ese vínculo que parece sencillo de explicar, pero que resume lo que es la vida pública. Y Rita Maestre es una persona honrada, es una persona que hace lo que dice, es una persona que está a la altura de las ideas que expresa y que defiende, y que lo ha estado a lo largo de todo este tiempo. Por lo tanto, decía, en los tiempos que corren, me siento particularmente honrado de poder presentar a una persona honrada. Y creo que eso es triste, ¿no? Tener que ponerlo en valor, pero es obligado en momentos como este, en el que, bueno, pues cala esta idea de que el poder corrompe, de que hay cosas que son inevitables. No es verdad. No es verdad. Estoy sentado al lado de una persona que lleva 10 años de servicio público intachable. Intachable. Y no es una excepción. No es una excepción. Es una representante política, en el mejor sentido de la palabra. Representante de una tradición honesta. Representante de una tradición que, de nuevo, cometiendo muchos errores, con mayor o menor acierto, pero que siempre ha mantenido claras sus lealtades, siempre ha sabido para qué estamos en la vida pública. Es una persona que ha que ha acompañado esa honradez de una serie de valores que a menudo escasean también en nuestra vida política, ¿no? La inteligencia, la lucidez, la elegancia, la determinación. Es verdad que quizá, Rita, pues no sean los tiempos en los que este tipo de valores han gozado de mejor salud en la vida pública, ¿no? Vivimos tiempos en los que el ruido, la crispación, la capacidad de llamar la atención, de dar la nota en demasiadas ocasiones,
pues ofrecen importantes réditos políticos. Rita no es así, no lo ha sido nunca. Es una persona que eleva sistemáticamente el tono y el nivel de la conversación pública, que trata a la gente como mayores de edad, que argumenta, que razona, que explica, que ilustra, que hace pedagogía, y que yo siempre cito una frase, en realidad no la cito, pero la pienso a menudo, que decía mucho mi abuelo, que era una persona así como, digamos, con un sentido también del honor muy elevado, ¿no? Y que él decía a menudo, quizá él no pueda llegar a más, pero yo no voy a llegar a menos. Esta es una frase que yo la pienso mucho en política, ¿no? Porque es verdad que a veces parece que las reglas del juego pues obligan, fuerzan de, bueno, a mí me gustaría hacer las cosas de otra manera o decirlas de otra manera, pero es que si la conversación está así, ¿cómo vas a contestar, no? Los tiempos de las redes sociales y demás. Bueno, pues Rita no hace eso. Rita no hace eso. Rita eleva sistemáticamente el nivel y el tono de la conversación pública. Y quizá, decía, no son los tiempos más proclives para ello, pero precisamente por eso creo que hay que ponerlo en valor sistemáticamente. Además, hay una última virtud o una última cualidad que no abunda en estos tiempos y de la que Rita hace gala siempre y que además a mí me admira particularmente porque, bueno, yo soy un poco cenizo, soy de esa tradición que siempre, bueno, que además lo hemos asumido como tal, ¿no? El optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Hay una cosa muy de género ahí, ¿no? Lo dice Mónica siempre, ¿no? Particularmente los hombres de izquierda, como siempre, como apocalípticos, cenizos, etc. Es verdad que si uno mira ahí fuera, digamos que el contexto acompaña a los cenizos un poco, ¿no? La crisis climática, angustia, ansiedad, genocidio, guerra, bombardeo, la crisis del derecho internacional, todo junto a la vez. Bueno, pues da para ser un poco triste, ¿no? Pero Rita es todo lo contrario. Rita es capaz de articular políticamente, con inteligencia, con racionalidad y con mesura, el afecto más complejo que hay en política, que es el optimismo. ¿Qué es el optimismo? Porque el optimismo ciego, pues es verdad, que es lo naif, ¿no? Y que puede incidir en una banalización de las cosas, ¿no? Pero el optimismo real, el optimismo inteligente, tiene que ver con ser capaces permanentemente y sin importar cuán grave sea la situación en la que estamos, de apuntar a un horizonte alternativo, de redirigir y articular las cosas hacia una vía de salida, práctica, concreta, pragmática, mejor. Y Rita hace eso sistemáticamente. No le verán una sola intervención, por dura que sea, por muy descarnado que sea el choque político en el que esté, en el que no ofrezca al mismo tiempo una vía de salida, una alternativa, y en la que explique por qué es mejor y por qué se puede hacer. Estarán conmigo en que esa combinación de factores, la honradez, la elegancia, la inteligencia, la determinación, el optimismo, pues hacen que estemos ante una figura pública y política excepcional, extraordinaria, y que lo ha sido durante mucho tiempo ya. Pero por si fuera poco, hay todavía una virtud más, y es la última con la que quiero cerrar, que tiene que ver con la credibilidad. La credibilidad. Porque, además de todo esto, Rita es una persona creíble porque, bueno, pues resulta que, aunque parezca mentira a veces, aunque cueste recordarlo, pues esta ciudad no siempre fue este parque temático, este lugar donde el deporte nacional es la tala de árboles, este lugar donde cada obra sirve para transformar una plaza en una sartén, este lugar donde se consiente que existan 15.200 pisos turísticos ilegales, 15.200 pisos turísticos ilegales en esta ciudad sin que se haga nada para ello. Nada, no. El Ministerio de Consumo, quiero decirles hoy, que va a seguir aportándole, como es su obligación y no podría ser de otra manera, toda la información al Ayuntamiento de Madrid para que cumpla con su responsabilidad y sus funciones y cierre y sancione las actividades económicas ilegales que están teniendo un efecto extraordinariamente nocivo sobre el derecho a la vivienda de madrileños y madrileñas. Yo recuerdo con nostalgia ese momento, ¿verdad?, en el que Madrid estaba gobernado de otra manera y era una ciudad sucia. No sé si se acuerdan ustedes. Madrid era una ciudad sucísima. No se podía hablar de otra cosa. Todo el mundo permanentemente estaba hablando de lo sucio. Bueno, pues ya no está sucia, afortunadamente. Madrid fue así, de la noche a la mañana. Claro, lo resolvieron de esta forma, ¿no? Se limpian los barrios ricos y no los barrios pobres y desaparece de la agenda
pública. Madrid era aquella ciudad en la que pues, un tuit de hacía un montón de años se volvía un escándalo público nacional y donde incluso, figúrense, a la alcaldesa se le ocurrió coger una flor una vez y estuvimos hablando semanas de aquello. Claro, eso ya no pasa porque nadie coge flores, porque Almeida las ha talado, con lo cual es otro mundo realmente en el que estamos. Pero es importante recordarlo. Es importante recordarlo porque se cumplen 10 años de lo que entonces se llamaron los ayuntamientos del cambio, que fue un fenómeno prácticamente inédito en la historia democrática de España, una organización desde abajo de candidaturas de unidad popular que gobernaron las principales ciudades y ayuntamientos del país, las principales capitales del país, de maneras muy diferentes, con sensibilidades muy diferentes, pero todos, y vuelvo al principio, de manera honrada, y con la determinación y la voluntad de transformar los modelos urbanos de nuestras ciudades para poner la vida, el buen vivir de la ciudadanía en el centro. Es algo a lo que no se le ha hecho justicia y que creo que hay que reivindicar abiertamente, no para edulcorar o idealizar la imagen. Es importantísimo aprender de los errores también que se cometieron, pero es importante saber, además, que esa tradición política sigue viva, y que, además, en este tiempo, como decía, de amenazas, de incertidumbres, donde el miedo se convierte en el principal combustible de la política, pues es absolutamente fundamental que recuperemos ese legado y lo articulemos para, como hace Rita Maestre, explicar que claro que existe una alternativa, que no es un tiempo para la resignación, que por supuesto que se puede seguir aspirando a una sociedad más justa, a una sociedad mejor, a una sociedad donde las mayorías sociales y trabajadoras sean el centro de la vida pública y el objeto de todas las decisiones. Y creo que nadie puede representar mejor esa continuidad entre lo que sucedió entonces, entre todo lo que se consiguió, entre lo que no se consiguió y las razones por las que es fundamental rearticularlo para lograr una vida mejor, que Rita Maestre, una persona honrada, inteligente, lúcida, elegante, optimista y además que se explica fenomenalmente, así que será un placer escucharlo. Muchísimas gracias. A todas y a todos por estar aquí, por acompañarme hoy en esta presentación. Gracias al Club Siglo XXI por ofrecerme esta oportunidad que se siente un poco como de campaña electoral, aunque no estemos en campaña electoral y no queramos estar en campaña electoral. Este es el típico desayuno en el que una pues presenta su proyecto para la ciudad, cosa que no voy a hacer hoy porque, repito, no estamos en campaña electoral. Pero muchas gracias por acompañarme hoy aquí, a la ministra Mónica García, al secretario de Estado, a mi portavoz en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, al presidente de Renfe, a mis compañeros, amigos, amigas y también a la gente de los medios de comunicación que va a cubrir hoy este desayuno. Y gracias, Pablo Bustindu, y gracias, ministro. Gracias por esta preciosa presentación, de la que me siento muy honrada por recibir estas palabras, pero también y sobre todo gracias por el trabajo que está realizando al frente del Ministerio, un trabajo transformador en una legislatura compleja, con unas mayorías y minorías complejas, que permiten avanzar, pero dentro de muchas tensiones. Estás demostrando desde el Ministerio que es perfectamente compatible dedicarse a las tareas de lo concreto, de lo pequeño y de lo cotidiano y dar también las grandes batallas políticas y culturales de nuestro tiempo. No lo dices tú, así que lo digo yo. Eres la persona o sois el Ministerio que estáis trabajando por cosas tan importantes como que la comida de los hospitales o de las escuelas, de los institutos de nuestro país no sea el rancho vergonzoso que tenemos que comer aquí en Madrid. Estás peleando contra grandes aseguradoras, contra grandes empresas, contra poderes económicos importantes que tienen un enorme poder y al que se les había hecho poco frente desde el Gobierno. Te estás básicamente peleando tú con unas competencias mucho menores contra las inmobiliarias, contra los pisos turísticos ilegales, contra ese modelo de turismo inmobiliario desatado que en Madrid es una lacra para nuestros barrios. Siempre decimos en Madrid que si Ayuso y Almeida, que tienen las competencias reales de vivienda y de turismo, hicieran la mitad de lo que estás haciendo tú desde el Ministerio, pues probablemente nuestra crisis de vivienda hoy en Madrid no sería nada parecida a lo que es. Así que gracias por ese trabajo y también, lo tengo que decir, por dar la cara, por pelear y por levantar también la autoestima del espacio político en momentos complicados en los que hay que poner el cuerpo, hay que explicar, hay que ser valiente y tú lo estás haciendo desde el Ministerio y desde el Congreso, así que muchísimas gracias. Bueno, yo creo que somos muchos, muchas, todas, probablemente las que vivimos este momento político con una cierta sensación de vértigo. La actualidad política es
está llena de turbulencias, de titulares constantes, de últimas noticias, de malas noticias, caos informativo, una cierta sensación de agotamiento de época. También es verdad que siempre ha sido mi sensación desde que estoy en política, nunca he vivido un momento de estabilidad. Yo no sé si el tiempo pasado fue mejor y más estable o solo que el paso del tiempo pues filtra los acontecimientos y deja solo los importantes, pero desde luego creo que podemos afirmar que vivimos en tiempos convulsos y también en tiempos que están teñidos, y es algo contra lo que yo quiero luchar mucho, de un cierto pesimismo histórico, que creo que es la peor de las sensaciones y de los sentimientos con los que enfrentar un tiempo político. Yo no pretendo, ni puedo, ni quiero despejar todas estas incertidumbres, ni en 20 minutos, ni en 4 horas de intervención, que no van a ser. Lo que sí puedo hacer, y creo que tenemos que hacer, es compartir algunos puntos sobre cómo veo la situación y sobre todo sobre lo que podemos y debemos hacer en ella, ¿no? Yo creo que eso es algo que se le puede exigir a la política y se le debe exigir, se nos debe exigir a las políticas, ¿no? La capacidad para intervenir en un determinado momento, en una correlación de fuerzas, en un contexto político dado, e intervenir no solo asumiendo ese contexto, sino también queriendo cambiar ese contexto, ¿no? Yo creo que esa es la capacidad principal del arte de la política y es a lo que tenemos que dedicarnos en la política. Por lo tanto, lo primero, hay que tratar un tema que no es que sea un elefante en la habitación, podríamos decir que es un zoológico completo en esta habitación, que tiene que ver con el contexto político, la situación política española, y es evidentemente la presunta trama de corrupción urdida durante al menos una década, según se va conociendo, dentro de una parte de las estructuras internas del Partido Socialista. Hoy declaran Ábalos y Koldo, la semana que viene Cerdán, personas con un extraordinario poder e influencia dentro del Partido Socialista, parte importante del poder orgánico y de gobierno que Pedro Sánchez ha construido durante estos años, ¿no? Desde mi posición como coportavoz de la formación política Más Madrid, como jefa de la oposición en la ciudad de Madrid, como representante de la fuerza política central y hegemónica de la izquierda madrileña, como parte también minoritaria pero fundamental del gobierno de coalición y como parte fundamental de la coalición de partidos que de forma muy meritoria y desde luego inesperada impidió que hace 2 años la derecha y la extrema derecha llegaran al poder. Nosotros no podemos callarnos ante esta situación ni lo vamos a hacer, ni personal ni colectivamente. Ni personalmente ni colectivamente, siendo un espacio político que nació precisamente hace 10 años contra el bipartidismo, contra quienes aplicaban recortes sociales en nombre de una pretendida ciencia económica que nunca fue tal, pero también contra una forma de entender el Estado y las instituciones que no era ni limpia ni honesta para nosotros. Nacimos contra eso y por eso ni nos hemos movido de esa posición ni nos vamos a mover de esa posición, ¿no? Estamos gobernando con el Partido Socialista, sí, y a mucha honra. Hace 2 años formamos un gobierno único en Europa, excepcional en Europa, que está haciendo políticas que no se ven en ningún otro lugar de nuestro entorno, que está siendo valiente en un contexto muy difícil, en un contexto de derechización generalizada en Europa y en las instituciones del mundo, en un contexto de guerras, en un contexto convulso y que efectivamente puede llamar al pesimismo. Lo volveríamos a hacer, por supuesto que sí, pero gobernamos para democratizar el país, gobernamos para poner en el centro de las políticas públicas a las grandes mayorías de nuestro país y no gobernamos para estar en el gobierno y para estar con el Partido Socialista, ¿no? Nos debemos a la gente corriente que pagó esa crisis anterior y no a las estructuras de ningún otro partido. Yo creo que es muy importante que quede claro que no se puede confundir un pacto de gobierno con una, de alguna manera, un compromiso incondicional, ¿no? Quien haga ese cálculo se estará equivocando. Nosotros gobernamos para transformar y estaremos en el gobierno mientras podamos transformar las políticas del país, que es lo que hemos hecho hasta ahora. No se trata, por tanto, de elegir entre una trama de corrupción del Partido Socialista y las muchas tramas de corrupción del Partido Popular que van a ir sentenciándose en los propios meses. No creemos en esa lógica del mal menor, ni por convicción, porque resulta igual de repulsivas las acciones de Koldo que del pequeño Nicolás, ni tampoco por estrategia. Hay quien piense que se puede reducir la política a una pugna entre 2 corruptelas, pues quien gana siempre es la extrema derecha, lo acabamos de ver en Portugal, ¿no? Hemos sido muy claras con esta cuestión desde el principio, yo querría reafirmarlo hoy aquí. Exigimos en su momento la salida de Cerdán, en el primer momento en el que conocimos las informaciones, exigimos explicaciones, responsabilidades y decisiones a un socio de gobierno que aún no ha terminado de darlas por satisfactorias del todo. Exigimos una limpieza profunda de las estructuras territoriales y del partido que puedan tener cercanía con esa trama. Exigimos también los cambios legislativos y de gobierno necesarios para que la corrupción no se siga reproduciendo, porque no tiene sentido que las mismas empresas que están inmersas en causas de corrupción sigan licitando y participando en adjudicaciones de obra pública mientras tanto. Exigimos visibilizar también todas las caras de la corrupción, la de los corruptos y la de los corruptores, la de quienes ponen la mano, pero también la de quienes ponen sobres en esa mano, que es una parte de esas empresas que de forma sistemática han participado en las distintas tramas de corrupción de unos
unos y otros partidos a lo largo de las últimas décadas. Y además nos comprometemos a vigilar todo lo que pueda salir. Y yo creo que esto también es importante que lo puntualicemos. Si el avance de las investigaciones apunta en direcciones complicadas, como por ejemplo presuntas financiaciones irregulares, serán líneas rojas para nosotros, que no vamos a consentir de ninguna manera ese tipo de prácticas dentro del Gobierno de España. Decía el ministro, y yo creo que es muy importante que lo reivindiquemos, hablábamos de la honradez, hablábamos de la honestidad. Estos días habéis oído mucho probablemente la frase esta, ¿no? La corrupción cero no existe. Yo querría decir que sí existe, que la corrupción cero sí existe y que nosotros tenemos que reivindicar que la corrupción cero sí existe. Desde el año 2015 la izquierda transformadora ha gobernado en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en Valencia, en la Generalitat Valenciana, en ayuntamientos, en ministerios, en consumo, en trabajo, en sanidad, en cultura. Ha gestionado decenas de miles, millones de euros públicos, ha adjudicado contratos millonarios, ha aprobado planes urbanísticos. Es decir, hemos estado no solo cerca, sino encima y gestionando enormes cantidades de recursos públicos y de poder. Y además lo hemos hecho en medio de una presión inédita, con acoso judicial, con policía patriótica, con ataques mediáticos, y el resultado ha sido rotundo, a pesar de que se nos ha investigado de todas las formas posibles. 0 personas acusadas y 0 personas condenadas por meter la mano en la caja. Nunca, en ningún lugar de ninguna candidatura de la izquierda alternativa española en 10 años de gobierno. Nos han intentado acusar de todo menos de robar. Y eso no es una anécdota, es una prueba del tipo de personas que llegamos a las instituciones hace 10 años para gobernar y de la forma en la que entendemos que tiene que hacerse la política. Entramos a los gobiernos con las manos limpias y salimos de los gobiernos con las manos limpias 10 años después. Y creo que es importante que lo pongamos encima de la mesa, creo que es importante que lo reivindiquemos, que abandonemos este mantra de que la corrupción es algo inevitable, que quien llega al poder se corrompe. No es verdad. La corrupción cero sí existe y se llama Más Madrid, se llama Comuns, se llama Movimiento Sumar, se llama Compromís, se llama Fuerzas del Cambio, se llama Candidaturas Alternativas, que repito, llevamos 10 años gobernando y 10 años demostrando que se puede gobernar de forma limpia. Abandonemos ese destino fatal de la política española según el cual todo el que llega a la política se corrompe. No es cierto y llevamos 10 años demostrándolo. Y tampoco compartimos, y quiero reivindicar hoy aquí, esa visión conservadora de que en ausencia de una mayoría progresista amplia en el Congreso de los Diputados esta legislatura no vale para nada o no merece la pena, ¿no? Esa mirada resignada es muy peligrosa. Gobernar sirve si se tiene voluntad y por eso desde nuestra posición minoritaria dentro del Gobierno, minoritaria pero fundamental, no hemos dejado de empujar. Empujar para que se vea con claridad quién propone mejoras sociales y quién se opone a esas mejoras sociales, para que quien bloquea la reducción de la jornada laboral se lo cuente a su electorado, para que quien defiende que los trabajadores del SMI tributen se lo cuente a su electorado, o para que quienes se oponen a una agencia estatal de salud pública se lo cuenten a su electorado. Se lo van a tener que contar 2 veces, primero cuando votaron en contra y luego después. Hemos, por tanto, forzado debates, hemos forzado votos, hemos visibilizado las posturas, porque esa es nuestra forma de hacer política, que es con transparencia y con ambición, porque gobernar sirve cuando hay voluntad de transformación y porque creemos que aunque la legislatura sea incierta, sigue siendo útil si se sigue avanzando, si no nos contentamos con frenar a la derecha, si damos pasos valientes hacia la transformación real, que es la única forma efectiva de frenar a la derecha. Por eso, en este contexto de incertidumbre de la legislatura, tenemos una agenda política clara que tiene que ver con la regeneración democrática, con las medidas de regeneración democrática que tienen que adoptarse, pero también con el relanzamiento de las medidas sociales para lo que queda de legislatura, con la prestación universal por hijo a cargo que se está impulsando desde el Ministerio y que es una parte fundamental de la agenda política de las familias españolas, con el reconocimiento legal de las familias monomarentales como numerosas, con la reducción de la jornada laboral, con la inversión decidida y real en vivienda pública, con el alquiler indefinido como una forma de acabar con la incertidumbre de millones de personas que viven con contratos de alquiler, con la atención temprana en España y el impulso que tiene que darse desde los distintos ministerios que están trabajando en ella, es decir, con las políticas de avance social que, repito, serán la única garantía de que no sucede en España lo que ha pasado en otros países, que es que la agenda de la extrema derecha se va abriendo camino dentro de los gobiernos. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, porque en Madrid conocemos bien cuál es el modelo alternativo a las políticas del Gobierno de coalición en España.
En Madrid lo vemos muy claro, aquí se ha desarrollado durante muchas décadas un modelo económico profundamente desigual promovido por el Partido Popular, de privatización masiva, de especulación inmobiliaria, de inyección de dinero público a un número muy pequeño de empresas que gestionan la mayor parte del presupuesto de los impuestos de todos, de desprecio por lo público. Y hoy lo que nos estamos jugando en nuestra ciudad es que se acabe de imponer ese modelo que dice que Madrid solo puede crecer a base de desigualdad. Que Madrid crece a base de acabar con el Estado, con el modelo del Estado social europeo, ¿no? Esa idea del Madrid que compite con Miami. Nuestro objetivo es competir con Miami, según los dirigentes del Partido Popular. Es una ciudad dura, una ciudad donde sobreviven los más fuertes, un poco el salvaje oeste, donde quien sobrevive pues es porque se lo ha merecido y se lo ha ganado, ¿no? Ayuso está en este momento de viaje en Miami, es la segunda vez que da en los últimos años. Almeida estuvo hace 2 o 3 meses. Esto nos indica 2 cosas. La primera, que probablemente esta semana tengamos alguna noticia sobre imputaciones judiciales de sus novios. Sabéis que hay un timing perfecto entre viaje internacional y noticias judiciales negativas para ella. Quizás esta semana conozcamos por fin quién le ha pagado el 1.000.000 de euros a Tocateja que recibió su testaferro para que ellos disfruten de un ático en Chamberí. Ahora que hablamos de áticos en Chamberí, a ver si podemos conocer el origen de todos los fondos. Y por otra parte, la reafirmación de que este es el modelo del Partido Popular para Madrid. No es Oslo, no es Berlín, no es Viena, es Miami. Es una ciudad donde el 20% de la gente vive por debajo del umbral de la pobreza, el 25% de la población recibe cupones alimentarios para garantizar su manutención diaria y donde además se acumula un número desproporcionado de multimillonarios norteamericanos y del conjunto del mundo, ¿no? Este es el modelo del Partido Popular para Madrid, una ciudad de ricos y de pobres, adornada con este relato, ¿no?, de que si quieres puedes pasar de pobre a rico, no comprobado sobre ningún dato estadístico y además machaconamente repetida por una propaganda que viene a decir que Madrid está en su mejor momento, lo habréis oído, Madrid está de moda, Madrid está en su mejor momento, todo el mundo quiere vivir en Madrid. Madrid es una fiesta en este momento, ¿no? Y es una fiesta en la que todo el mundo se lo puede pasar bien si se le ocurra. Algunas puntualizaciones. Claro, en este contexto, preguntar lo que va a costar la Fórmula 1, denunciar que las listas de espera se han duplicado y hay 1 millón de madrileños esperando para una revisión en la sanidad pública, criticar que decenas de miles de jóvenes se quedan sin plaza de la AFP o que 30.000 niños se quedan sin beca comedor en Madrid, o plantear cualquier proyecto alternativo de reequilibrio territorial, de crecimiento de la ciudad o de modelo urbanístico, pues es ser un aguafiestas, un cortarrollos, ¿no?, o el tipo aburrido que llega y dice que esta fiesta tiene que terminarse, ¿no? Nosotros vamos a seguir diciéndolo, muy claramente además. Miami no solo no es nuestro modelo, es exactamente un antimodelo de lo que queremos para nuestra ciudad. Segundo, no hay por qué elegir entre contraposiciones falaces. Madrid es una ciudad grande, es la capital de España, es un referente global, lo va a seguir siendo porque el siglo XXI es el siglo de las ciudades y lo que tenemos que preguntarnos ahora es si el proyecto político es una ciudad más que crece para seguir enriqueciendo a una parte pequeña o si el proyecto es que Madrid, más grande o más pequeño, siga siendo Madrid para los que vivimos en Madrid y los que queremos vivir en esta ciudad, ¿no? ¿Por qué tenemos que elegir entre lo grande y lo pequeño? ¿Por qué tenemos que asumir esa contraposición que, repito, es falaz y no nos lleva a ningún lugar? Yo quiero comprar en la frutería del barrio, pero también tener un supermercado en mi ciudad. Quiero poder ir andando al trabajo, quiero poder ir en autobús al Retiro y quiero poder ir en metro al Cañaveral. Quiero conocer a mis vecinos, pero también quiero perderme entre decenas de miles de personas en la manifestación del orgullo cada año. No hay por qué elegir entre lo pequeño y lo grande. De hecho, tenemos la responsabilidad y la capacidad de hacer que convivan realidades distintas en una ciudad tan grande como la nuestra, ¿no? Y lo que queremos también es que la gente que venga a vivir a Madrid lo haga por elección, no lo haga por obligación. Que no sea su única alternativa en una ciudad o en una región que atrae los recursos y el poder económico de muchos otros territorios y que por tanto se convierte en el único lugar al que ir a trabajar, aunque tengas que vivir a 150 kilómetros de tu centro de trabajo. El crecimiento de Madrid no es neutro y no es inevitable, creo que tenemos que puntualizarlo también, ¿no? El modelo urbanístico impulsado por el Partido Popular, lo que se llaman nuevos desarrollos del sureste, lo de nuevos podemos matizarlo también un poco más adelante, es una ciudad desfasada, es una ciudad antigua, es un modelo carca, es un modelo basado en una baja densidad, en servicios públicos escasos y en una expansión descontrolada. Para que nos hagamos una idea, y los datos son importantes, los nuevos desarrollos del sureste ocupan una superficie similar a todo el Madrid que vemos dentro de la M30, ¿no? Todo lo que se
se va a construir equivale a la almendra central de la ciudad de Madrid, a lo que se junta dentro de la M30. Dentro de la M30 viven en Madrid 1 millón de personas. En los nuevos desarrollos del sureste van a vivir 390.000, es decir, una densidad 3 veces inferior. No es solo un problema de número de habitantes, es un problema de servicios, es un problema de conectividad, es un problema de cómo se afronta la crisis climática con estas bajas densidades. Dentro de la M30 hay 570 centros públicos, colegios, escuelas infantiles, bibliotecas, centros públicos, ¿no? Hay 43 previstos en los nuevos desarrollos, de 560 a 43. Dentro de la M30 hay 446 centros educativos. La previsión para los nuevos desarrollos es de 28. Dentro de la M30 hay 76 paradas de metro. ¿Sabéis cuántas paradas de metro hay previstas para los nuevos desarrollos? Una, para las 400.000 personas que van a irse a vivir en esos nuevos desarrollos. Es decir, es un modelo, repito, desfasado, no es casual, es un modelo donde la prioridad evidentemente no es la calidad de vida de esas 400.000 personas, sino la rentabilidad de los suelos que se va a sacar al poner en carga esa zona de la ciudad. Es un modelo donde las grúas llegan mucho antes que los colegios. De hecho, los colegios todavía no han llegado a algunos de los desarrollos que ya iban 10 o 15 años en marcha, y el Cañaveral es el peor ejemplo en este sentido. Es un modelo donde primero se construye, primero se venden las casas, primero se paga el IBI y ya 12, 15 o 20 años después te llega el centro de salud o la biblioteca. Ese modelo ya era viejo cuando se planeó en el año 97. Viejo en el año 97. Han pasado 30 años. No es que esté viejo, es que está a punto de morirse. Y por lo tanto es un modelo que es insostenible, que no tiene ningún sentido en este contexto de crisis climática, de desigualdad creciente y de pérdida de cohesión urbana. No tienen sentido estas expansiones dispersas, que son caras y que están mal conectadas. Es un error estratégico que vamos a pagar y, por lo tanto, es un modelo contra el que desde Más Madrid vamos a batallar. Lo hicimos en 2015, cuando paralizamos el primer intento de puesta en marcha de esos desarrollos, y lo vamos a hacer. En los próximos meses vamos a lanzar un gran debate político, social, académico, para definir un modelo de ciudad europea, de gran ciudad europea, de ciudad europea del siglo XXI. Un Madrid que sea más justo, que sea más inclusivo, que sea más verde, que no se inspira en Miami, ni en esta caricatura del éxito sin reglas, que mira a Viena, que mira a Copenhague, que mira a ciudades de nuestro entorno, donde la cohesión y la calidad de vida de los ciudadanos es el centro de las políticas públicas, no una función marginal. Ciudades que demuestran que se puede crecer sin expulsar, que se puede tener un parque público amplio y de calidad. El 40% de las viviendas de Viena son públicas, el 20% de Londres, el 20% de Nueva York si se juntan las asequibles, el 80% de Singapur. Es perfectamente posible. De hecho, lo que defendemos es obvio y una realidad en la mayor parte de las ciudades de nuestro entorno. Intervención pública, regulación de los alquileres, inversión masiva en vivienda social y planificación urbana responsable. Todo eso es perfectamente posible en Madrid. Es, como digo, la batalla que queremos dar en los próximos meses, porque lo que requiere es voluntad política y un compromiso con la mayoría social. Lo que han hecho Almeida y Ayuso durante los últimos años es exactamente lo contrario, ¿no? Es boicotear la aplicación de la ley de vivienda en Madrid, permitir que suban los alquileres sin límite, autorizar viviendas turísticas masivas, permitir la ilegalidad masiva de las viviendas turísticas ilegales, reducir en un 34% la inversión en vivienda pública, como máximo ejemplo de política de vivienda en un momento de crisis habitacional como la que tenemos, ¿no? Claro, este abandono no es casual, esto no es un error de planificación, es una consecuencia de un modelo y de para quién gobiernan los que están gobernando en este momento, ¿no? Que el objetivo no es garantizar la vivienda, es convertirla en un negocio, cosa que hay que decir que le está yendo bastante bien a una parte pequeña de la población madrileña. Por eso, como digo, nosotros vamos a centrarnos durante los próximos meses en lanzar un debate amplio sobre el modelo de ciudad que queremos, sobre el modelo de ciudad que podemos construir, sobre una ciudad ambiciosa que mire hacia adelante, que se mire en los mejores referentes europeos, que abandone caricaturas desfasadas y planeamientos desfasados y que se centre en el compromiso con la mayoría y no con hacer cuadrar las cuentas de una pequeña minoría. Lo último que querría decir, y ya cierro, que creo que me he pasado, seguro que sí. Si queremos que este modelo alternativo triunfe, se amplíe, se difunda, se haga realidad, necesitamos una izquierda fuerte, una izquierda clara y una izquierda sin complejos, que no se acomode, que no se resigne, que no se pierda en debates estériles ni en disputas menores, una izquierda que sepa, que sabemos, que tiene un papel fundamental en Madrid y en el futuro de España. Yo sé que hay quien canta con entusiasmo el final de la legislatura, ¿no? Gente muy variopinta, gente muy distinta entre sí. Unos porque ya se ven en el Consejo de Ministros, llevan 2 años que todavía no han superado no haber llegado en julio del 23, y otros porque se creen que van a reinar sobre las ruinas de la izquierda.
ese coro variopinto cada mañana se levanta y dice: esta legislatura se ha terminado, no hay nada que hacer, recojan que nos vamos todos a casa. Bueno, no. La realidad es que no. Y ese es un mensaje que también tenemos que lanzar de forma muy clara. No lo compartimos. Esta legislatura sigue siendo útil si sigue produciendo avances, que es lo que vamos a empujar desde nuestra parte. Y esos avances van a ser posibles si la izquierda, como digo, es clara, se mantiene firme y tiene capacidad de interlocución con la mayoría social. A veces nos perdemos en los debates periodísticos, mediáticos, de la propia política, ¿no? Nos metemos en lugares cerrados donde pocas personas hablamos de lo mismo durante mucho tiempo. Y ahí fuera hay mucha gente que lo que está esperando no es que hablemos todo el rato de lo mismo entre poca gente, sino que hagamos políticas contundentes para que su vida sea más fácil, que ese es el trabajo de la política transformadora, ¿no? Y yo no soy nada ingenua, el reto es enorme. Tenemos una ola ultra que, bueno, alrededor de nuestro país y fuera de nuestro país acumula gobiernos, influencia. Tenemos una oligarquía bueno, que tiene más dinero, más poder y más capacidad de influencia, yo diría, que nunca, que domina los medios de comunicación. Tenemos dos gobiernos como el de Rusia y el de Estados Unidos siendo la vanguardia, digamos, de esa ola reaccionaria, y además tenemos una crisis en clave española, de la que ya he hablado antes, y que por tanto hace que el contexto sea aún más difícil, ¿no? En ese contexto no cabe la ingenuidad, pero tampoco cabe la pasividad, ni esperar que las cosas se vayan a resolver solas, ni que vaya a llegar alguien desde fuera que resuelva los problemas. No, lo que hace falta es firmeza y hace falta acción, y eso es lo que nosotros vamos a ofrecer, firmeza y acción. Por una parte, entiendo que hay un cierto problema de autoestima, ¿no?, en la izquierda española en los últimos tiempos, pero creo que hay que reivindicarse, y hay que reivindicarse sin ingenuidad y sin ser naif, pero con mucha claridad. Hemos resistido mejor que ninguna otra la ola ultra en Europa y en el mundo. Hay muchos países en Europa que darían mucho por tener una izquierda en el gobierno peleando por políticas como las que se están peleando desde los ministerios del gobierno. Y hemos impulsado un gobierno que es mejor que el de ningún otro país europeo en los últimos años. Pero no basta con decir que no vuelva a la derecha. Eso no ilusiona, eso no protege y, desde luego, en mi opinión, eso no transforma. Lo que nos hace avanzar es ser capaces de transformar. Que trabajar no signifique ser precario, que estudiar no significa endeudarse y que tener una familia no signifique ser pobre. Esos son los objetivos de nuestro país y de nuestra ciudad. Y, por tanto, si alguien piensa que vamos a tirar la toalla, que en este clima de desánimo y de pesimismo y de encuestas bizarras y de todo va fatal, nos vamos a ir a casa, está muy confundido. ¿Me permitís que hable por vosotros y por vosotras? No conoce a Mónica García, no conoce a Manuela Bergerot, no conoce a Pablo Agustínduy, no conoce a Más Madrid, no conoce a un montón de concejalas, de concejales, de diputados, de personas que están dejándose la piel para que esas políticas avancen y que, desde luego, no se van a ir a casa ni van a cerrar, desde luego, esta sede, ¿no? Vamos a reformar y a impulsar la coalición de gobierno. Estamos trabajando entre todas las organizaciones políticas para impulsar el pacto de gobierno, para mejorar la coordinación, para dar más y mejores batallas que pongan en el centro las condiciones de vida de la gente de nuestro país, y lo vais a ir viendo en los próximos días. Y segundo, no hay nada perdido. Quien cante con alegría el final de la legislatura esperando que lo que va a suceder después es un gobierno de derecha y de extrema derecha está muy confundido, porque ya lo anunciaron hace 2 años y no sucedió. Y no vamos a volver a permitir que suceda. Lo hicimos una vez y, si llega el momento de hacerlo, es decir, cuando lleguen las elecciones, lo vamos a volver a hacer. Pelear cada voto, pelear cada posición política para que no pase en España lo que ha pasado en los países de nuestro entorno. Y repito, lo hicimos de una forma muy meritoria hace 2 años y tenemos la capacidad, la decisión y la determinación de volverlo a hacer si el momento lo reclama. Así que, desde aquí, no es tanto optimismo, pero sí es firmeza, es determinación, es responsabilidad, que es la principal guía con la que uno tiene que estar en política y en el gobierno, la responsabilidad con la gente, no que te ha votado, sino que espera que tú le hagas la vida mejor. Esa es la tarea de la política, y a esa tarea, desde Más Madrid y desde muchos espacios del gobierno de coalición, nos vamos a dejar la piel durante los próximos 2 años. Aunque no solo, pongamos que has hablado de Madrid con inteligencia y con entusiasmo. Habrán comprobado, escuchando al ministro, que era efectivamente innecesario que yo hiciera ningún tipo de presentación, porque él lo ha hecho de una manera inmejorable. Estamos
con un ministro que es muy lúcido, intelectualmente muy preparado, muy cualificado, y lo que ha dicho a su vez de él Rita, pues yo lo suscribo plenamente. Bueno, ya ven que Rita Maestre, además de estar en un estado de buena esperanza, está en un estado intelectual y político muy positivo y muy fructífero, de lo cual nos alegramos. Se han recibido ya algunas preguntas. Empiezo por la que formula Sato Díaz, de Público. Dice, Més Compromís decide hoy, con una consulta a sus bases, si continúa en el grupo parlamentario de Sumar o pasa al grupo mixto. ¿Qué opina de que el grupo parlamentario pueda quedar reducido? ¿Cómo afecta esto a la construcción de un proyecto de la izquierda alternativa para las próximas generales? ¿Voy a responder ya? Sí. Vale, muy bien, pues... A ver, perdón, aquí. Bueno, habrá que esperar a que tomen la decisión y desde luego respetarla como una organización política hermana, coordinada con Más Madrid en muchas ocasiones, pero autónoma, con capacidad para tomar sus decisiones desde su territorio, ¿no? Por lo tanto, primero esperar a esa noticia y después evaluar sus resultados. Lo que creo también, y estoy segura de hecho, es que esa decisión no va a afectar a que cada uno desde su lugar, incluso esos lugares distintos, sigamos empujando en la misma dirección. Y espero, y estoy segura de hecho de que así va a ser, que los compañeros y compañeras de Més Compromís, si eligen temporalmente un camino distinto, no es un cierre de la comunicación, no es un fin del camino, no es una separación, es un camino que va a seguir paralelo al del conjunto de organizaciones que hoy, mañana y pasado mañana vamos a seguir trabajando, tanto para sostener un gobierno de coalición de izquierdas en España como para los siguientes retos políticos y electorales que tengamos por delante. Adrián Prado, de la cadena SER, le pide una valoración sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que permite colocar la bandera LGTBI en dependencias municipales. Y después plantea otra cuestión, ¿cómo se puede salir del bucle del PP en el que se refieren a ustedes como los pagafantas de la corrupción del PSOE? Por una parte, la sentencia nos da la razón. Esa bandera nunca debió quitarse de los balcones de Más Madrid. Hay que recordar aquí que la denuncia la puso la extrema derecha, pero la aplicó el Partido Popular de Madrid. Vox denunció a Más Madrid por el uso de esa bandera, pero fue el señor Almeida quien, no contento con no acercarse a una bandera LGTBI en 6 años de mandato, 6 años ha tenido para participar en cualquier acto que tenga que ver con uno de los principales eventos políticos, sociales, económicos, culturales de nuestra ciudad. No contento con no acercarse a ninguna bandera, mandó a los técnicos municipales a quitar la de nuestros balcones. Así que nos da la razón en que, por supuesto, es una bandera que no solo no confronta, sino que habla de libertad y de igualdad para más madrileños y que, por lo tanto, nunca debió eliminarse de donde estaba. Sobre el Partido Popular y la corrupción. Claro, nosotros hemos sido contundentes con los casos, con el caso que hemos conocido dentro del Partido Socialista, y lo podemos ser también porque hemos sido testigos y opositores férreos al saqueo continuado que durante 20 años ha infligido el Partido Popular a las arcas públicas madrileñas. Yo creo que antes de exigirle nada a nadie, quien, por ejemplo, fue el secretario del Consejo de Gobierno de los gobiernos de Aguirre y de González, es decir, el señor Almeida, que de todos los funcionarios que había en España para ejercer ese rol, Aguirre y González le eligieron a él, hay que tener un poco de prudencia antes de dar lecciones de moralidad sobre nada. Desde luego el Partido Popular de Madrid, que sigue teniendo diversas causas pendientes de corrupción, tiene poca legitimidad para darnos lecciones de absolutamente nada. Lo que tendrían que hacer, que aún no han hecho, es pedir perdón por el saqueo al que nos sometieron durante muchos años y empezar a asumir cosas también ellos, porque aquí el señor Almeida o el Partido Popular están exigiendo no se sabe qué a Más Madrid, mientras mantienen como vicepresidenta de la Asamblea de Madrid a una señora triimputada por casos de corrupción en nuestra comunidad. Así que antes de pedirle nada a Más Madrid, podrían empezar por echar a esta señora mientras siga inmersa en causas de corrupción. Miguel de Andrés, de la Asociación Peda Libre,
Pregunta, todos sabemos del poder transformador de la bicicleta en crear mejores ciudades. ¿Qué propuestas está preparando Más Madrid de cara a los próximos presupuestos municipales? ¿Y con qué presupuesto para que la bicicleta recupere el tiempo perdido y se cumpla la red ciclista de la que habla el plan director de la biblioteca, de la bicicleta? ¿Será que no había advertido de la letra? De las cosas que más odio, que menos me gustan de estar embarazada, aparte de otras, es no poder ir. Es que me iba a convertir en un meme y no lo voy a hacer. Puntos suspensivos. Es no poder ir en bici por Madrid, a pesar de que sigue siendo para cualquiera que lo haga o que lo haya hecho en nuestra ciudad, pues una carrera de obstáculos, ¿no? Nosotros tenemos propuestas que tienen que ver fundamentalmente con garantizar ese plan director que nunca termina de construirse, pero lo que nos enfrentamos es a un gobierno que no ha hecho absolutamente nada durante los últimos 2 años, que tenía una sola promesa, que era el carril bici de la Castellana, del que ha ejecutado una pequeñísima parte y de forma distinta a como lo prometió, y que por lo tanto está demostrando que no forma en absoluto parte de su prioridad de gobierno, de su proyecto de gobierno, impulsar la movilidad ciclista, ¿no? Sabéis que para nosotros sí lo es, lo fue durante nuestro mandato y lo volverá a ser cuando volvamos a gobernar, pero enfrente tenemos a un gobierno que sencillamente considera que ir en bici es una cosa de hippies. Entonces, que por lo tanto es impropio de una ciudad moderna, y en realidad no lo pueden decir de otra manera más clara, ¿no? Como, ¿pero quién va en bici? Bueno, pues en el resto del mundo millones de personas, en el resto de Europa millones de personas, y esperamos que pronto también en Madrid millones de personas. Mari Carmen Morillas, de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, dice, ¿podría por favor comentar su impresión y propuestas sobre participación real y efectiva de juventud e infancia y el acceso gratuito al ocio y cultura tan necesarios en nuestra ciudad de Madrid? Bueno, la participación en Madrid ha sido desmantelada desde la llegada del Gobierno de Almeida al Ayuntamiento de Madrid. Como cualquiera que esté un poco familiarizado con los espacios de participación sectorial, medioambiental, social, juvenil, infantil, de mayores, no existe la participación. Existen consejos copados por el Gobierno que, por lo tanto, impiden la participación real de la sociedad civil. Esto es un proyecto de Gobierno también, es un proyecto de empequeñecimiento de la sociedad civil organizada, y creo que aquí el Partido Popular tiene las ideas como muy claras y ha ido muy directo a acabar con los pocos espacios de participación que seguían existiendo, como también con los pocos servicios públicos de garantía del ocio juvenil e infantil que existen en Madrid. Estábamos mirando ahora los datos de campamentos escolares, ¿no? De campamentos urbanos escolares para cualquier familia madrileña, un obstáculo, una carrera de obstáculos que impide básicamente que puedas acceder a plazas gratuitas o asequibles para algo tan sencillo como que tus hijos e hijas, menores o jóvenes, estén cuidados, acompañados y tengan algo que hacer en los largos meses del verano, ¿no? Aquí, en este caso como en otros, en el ocio juvenil e infantil, como en otros, la única regla en Madrid es que quien paga tiene y quien no paga no tiene. Y si tienes el dinero para pagarte las extraescolares por tu cuenta o el campamento urbano por tu cuenta, pues tus hijos tendrán ocio de calidad, y si no, les estarás condenando a un largo verano sin nada más que hacer que mirar las piedras polvorientas de un parque sin árboles, que es la otra alternativa que ofrece el Gobierno municipal. Javier Aldea, de Servimedia, pregunta, ¿cree que los casos de corrupción que afectan al PSOE invalidan el proyecto de Reyes Maroto y Óscar López en Madrid? ¿Más Madrid es la única alternativa de izquierda? A ver, yo no lo digo. Desde luego creo que es la principal alternativa de la izquierda madrileña, cosa que ha quedado además demostrado y consolidado durante las últimas 3 elecciones municipales en Madrid. Somos la izquierda hegemónica en Madrid ciudad desde el año 2015 y en la Comunidad de Madrid desde el año 2021. Y creo que, bueno, yo no voy a valorar, digamos, la participación ni de la señora Maroto ni del señor López, ¿no? Yo lo que sí puedo ofrecer es la contundencia y la firmeza de Más Madrid a lo largo de los años. Y en estos años he visto pasar a mucha gente del Partido Socialista, pasar portavoces, pasar coordinadores, pasar secretarios generales, cambiar candidatos, creer que
bueno, un cierto cambio en el último momento, un pequeño golpe de efecto va a transformar la realidad política madrileña. Yo creo que la política no funciona así, no es como la creemos nosotras. Creemos en proyectos políticos sostenidos, contundentes, continuados, que ofrecen fiabilidad, que ofrecen credibilidad, que están ahí siempre, que no cambian cada 2 minutos. Esa es la propuesta política de Más Madrid, que francamente está yendo bien dentro del contexto complejo que es Madrid, y es lo que yo puedo poner encima de la mesa. Nuestra forma de hacer política, que no es un cambio permanente ni un golpe de efecto en el último momento, sino la política de la credibilidad, de la firmeza, del estar siempre ahí, del currar pico pala también cuando no hay focos, y creo que eso es lo que la gente espera y valora, ¿no? Esa confianza y esa credibilidad que nosotros estamos ofreciendo desde hace unos cuantos años ya. Muy bien. Ya la última pregunta, que en realidad desglosa en varias, la formula Miguel López Serrano, que es empresario, y me ha pasado además y por escrito, dice, buenos días, ¿por qué Más Madrid no expande más y publicita los planes tan interesantes que ha desarrollado, como por ejemplo para empresarios y emprendedores y emprendedoras, como es 7 polos de desarrollo industrial para la Comunidad de Madrid, el Plan Reindustria, diagnóstico sobre la situación de la vivienda en Madrid, te lo pregunta todo, Madrid ciudad tensionada, un plan para descarbonizar y adaptar la ciudad al cambio climático? Bueno, yo creo que como podéis imaginar, y quien me conocéis lo sabéis, a mí me gustaría muchísimo más dedicarme a hablar de los planes industriales, de los polos verdes y de los planes de agua y de lucha contra el calor en Madrid, que de los zascas y los tomas y dacas, digamos, de la política municipal madrileña. Es muy difícil, y quienes hacemos política en Madrid lo sabemos, es muy difícil que la discusión en Madrid vaya sobre las cuestiones que le importan a la gente de Madrid, sobre la realidad de la gente de Madrid. La agenda nacional copa la realidad política madrileña. Probablemente Madrid sea uno de los lugares donde menos se habla de Madrid. Siempre decimos se habla desde Madrid, pero no se habla de Madrid, que es también una parte importante del plan del Partido Popular madrileño, ¿no? Que no se hable de las condiciones de vida de Madrid, sino de cualquier otra cosa. Nuestra tarea es la de impedir que eso suceda, por lo menos contrarrestarlo. Es una tarea difícil en un contexto mediático también bastante adverso, pero en ella estamos, no vamos a dejar de dar esa pelea. A mí también me gustaría que se conocieran más nuestras propuestas y nuestras ideas en ese sentido, pero repito que el contexto es difícil y aún así no hemos dejado de hacerlo y no vamos a dejar de hacerlo, ¿no? Que en Madrid se hable no desde Madrid, sino de Madrid, para Madrid y sobre la gente de Madrid. Ese es el proyecto de Más Madrid. En el tiempo de descuento me llega otra pregunta. Pero ya, ¿Estás seguro? Ya había dicho. Hay que acabar. Ya, por favor, Sí. no traigan más, que ya no podemos. Julio López, Fraun. ¿Hasta qué punto considera que las decisiones del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, vivienda, urbanismo, se están tomando sin tener en cuenta no solo a los vecinos y vecinas, sino también a los municipios del área metropolitana? Ni a los partidos de la oposición, ni al tejido vecinal organizado, en general a nadie que no sea un miembro del Partido Popular, de la Ciudad de Madrid o de la Comunidad de Madrid, ¿no? Están planteando por la puerta de atrás transformaciones del modelo urbanístico, inmobiliario y, digamos, de desarrollo urbano de Madrid grandes y graves. Y creo que por eso, decía a mitad de la intervención, que nosotros vamos a plantear una batalla y un debate amplio ahí, porque tenemos que frenar con contundencia que por la puerta de atrás el Partido Popular esté transformando el modelo de la Ciudad de Madrid, el modelo metropolitano de Madrid, y además lo esté proyectando y nos esté endeudando en términos de planeamiento, pero también de recursos públicos durante los próximos 10, 15 o 20 años. A mí me parece que es grave el intento de transformación, repito, por la puerta de atrás, que desde la Comunidad de Madrid y desde el Ayuntamiento se está haciendo a espaldas de los vecinos, a espaldas de los grupos políticos legítimos votados por los ciudadanos y a espaldas también de muchísimos municipios que efectivamente contemplan de forma pasiva lo que la comunidad y el ayuntamiento les va imponiendo, como si no hubiera ningún otro destino, ¿no? Y como si ese modelo fuera neutro y además fuera inevitable. Ni es neutro ni es inevitable, y nosotros vamos a batallar desde la ciudad, pero también desde el resto de los municipios, con el conjunto de la corona metropolitana, para impedir que Madrid en el año 2025 emprenda el camino de convertirse en una megalópolis que ya en el año 99 era vieja, ¿no? No va a suceder, desde luego no va a suceder con la complicidad de Más Madrid, y vamos a dar la pelea desde Madrid y desde el conjunto de los municipios. Muy bien, pues muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Es reconfortante comprobar que por el fondo y la forma de la intervención de nuestros invitados, recordar que la política es una actividad noble, que merece la pena.
como ya dijo Azaña en aquel célebre discurso en el sitio de Bilbao, cuya lectura recomiendo en los tiempos que corren. De manera que, reiterando mi agradecimiento a los ponentes y a todos ustedes por su presencia, pues damos por concluido este desayuno tan productivo. Muchas gracias. Muchas gracias.